Empezamos el tema de derivación explicando dos conceptos fundamentales que nos permitan entender lo que significa derivar. Desarrollaremos estos incisos que interpretan la derivada como pendiente de una curva, pero también como una razón de cambio. Partiendo del concepto de que pendiente de una curva es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado, debemos interpretar de la mejor forma este concepto, de modo que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la trigonometría elemental. Veamos este ángulo alfa y la función tangente. En la circunferencia trigonométrica, recordemos que esta circunferencia tiene radio 1, por consiguiente, el segmento que representa la tangente del ángulo alfa, representada en color verde acá, y que une los puntos C y D, es el valor que tiene la tangente de este ángulo. Si vamos creciendo el ángulo y llegamos, por ejemplo, hasta este valor, la tangente de 45 grados se igualará con el radio de la circunferencia, que es 1. Por consiguiente, la tangente de 45 grados vale 1. Si seguimos aumentando el ángulo, la tangente sigue creciendo, ¿no? Y va a ir creciendo indefinidamente hasta ángulos próximos a 90 grados. Cuando estemos muy próximos a 90 grados, la tangente del ángulo va a tender a infinito porque cortará muy arriba al eje de tangentes. Cuando lleguemos a 90 grados, la tangente deja de existir porque se forma una recta paralela al eje de tangentes. También es importante que recordemos los valores negativos de la tangente. Cuando yo tengo un ángulo hacia abajo, la tangente toma un valor negativo porque está por debajo del eje X. La tangente de menos 45 grados claramente será menos 1. Y así cuando va creciendo negativamente, digamos, hacia abajo, toma valores próximos a menos infinito, estableciendo la variación de la tangente desde más infinito hasta menos infinito. La tangente de 0 grados, por supuesto que es 0, porque no hay valor de la tangente para ese ángulo. También podemos apreciar las variaciones del seno y del coseno, que van variando según el movimiento de este punto para el seno y el movimiento de este punto para el coseno, ¿no? Es importante también que recuerden, ¿no es cierto? Si el ángulo es 0 grados, el seno, que es este segmento, se hará 0, y el coseno, que es este otro segmento azul, llegará hasta 1. Cuando lleguemos a 90 grados, ¿no?, el seno tomará todo este valor, que es 1, y el coseno se hará 0. Y de esa forma podemos ir imaginando la variación de las funciones seno y coseno, que son funciones acotables y que varían desde menos 1 hasta 1. También otro concepto importante que debemos recordar. Entonces, cuando hablamos de pendiente de una curva, supongamos esa parábola en la que hemos dibujado tres rectas tangentes, una por el punto 1, 1, que ha de representar la tangente de ese ángulo. La pendiente en este punto es la tangente de este ángulo, representada por la letra M, y para este caso tiene el valor menos 2, ¿no? Si nos fijamos, esta recta está cortando al eje Y en el punto 3 y al eje X en el punto 1,5. Por lo tanto, hay una relación de 3 a 1,5 que es menos 2, ¿no? Menos 2 porque, fijémonos, la tangente de este ángulo, ¿no?, está yendo hacia el lado negativo del eje de tangentes, o sea, tiene esta inclinación, por lo consiguiente corta, digamos, menos 2 veces el diámetro o el radio de la circunferencia. Cuando vamos a este valor, la tangente tiene una
está representada por esa recta horizontal. Y entonces, en ese caso, la tangente de 0 grados tiene un valor igual a 0 también. Recordemos, función tangente para 0 grados es 0. Cuando vamos a este otro lado, para el punto de coordenadas menos 1, 1, entonces obtenemos una tangente ahora equivalente a la tangente de este ángulo, representada siempre con la letra M, y que tiene ahora el valor 2. La relación entre este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo, 3 a 1,5, que está hasta este lugar, es igual a 2. Eso está representando la pendiente de una curva. Como podemos ver, es un valor variable, depende del punto en el cual nosotros vamos considerando esa recta tangente y tomará diferentes valores conforme vayamos moviendo el punto en cualquier sentido o en cualquier punto sobre la curva. Entonces, hemos de tratar ahora de encontrar el valor de la tangente del ángulo beta en el punto de coordenadas x1 y y1 al que llamamos P. ¿Cómo vamos a hallar esta tangente? Vamos a definir un punto Q y vamos a dibujar una recta secante a la curva que corte en este punto P y en este punto Q a la función f de x. Y obviamente define un ángulo alfa que lo podemos dibujar también de esta forma, ¿no? Por alternos internos, con un delta x y un delta y, que representa la diferencia entre este valor y este otro valor en cuanto se refieren a sus coordenadas. En consecuencia, si yo quiero encontrar la pendiente de la recta secante a la curva que une los puntos P y Q, tendremos esa pendiente como la tangente del ángulo alfa igual a delta y sobre delta x en función de sus coordenadas, diferencia de coordenadas en y sobre diferencia de coordenadas en x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover este punto Q hacia el punto P. Y vamos a ver cómo se va comportando el ángulo alfa. Vayamos con una primera aproximación. Hemos recorrido el punto PQ hasta este lugar, ha disminuido el valor de delta X y obviamente también disminuye el valor de delta Y. Sigue manteniéndose la relación para la tangente del ángulo alfa. Nos vamos a ir aproximando todavía un poco más. Hasta este punto sigue decreciendo delta X, también delta Y, y el ángulo alfa, fíjense, se está pareciendo cada vez más al ángulo beta. Si realizamos una nueva aproximación, ya, estamos ya en este punto, el ángulo alfa todavía se parece mucho más al ángulo beta. Y si seguimos con esta aproximación a través de la curva, hemos de llegar a un punto muy próximo al punto P, en el cual prácticamente los valores de alfa y beta se han de hacer iguales. Esto en base al concepto de límite. Cuando tomemos el límite del punto Q tendiendo hacia el punto P, en el límite estos dos valores beta y alfa han de ser iguales y por consiguiente podemos encontrar el valor de la pendiente en el punto P de la siguiente manera. La pendiente de la recta tangente, es decir, la tangente del ángulo beta que tenemos representada acá, es igual al límite de la pendiente de la recta secante cuando el punto Q tiende hacia el punto P. Y entendemos que la pendiente de la recta secante tiene este valor que mostrábamos en esta ecuación anterior. Entonces, podemos escribir esta igualdad de la siguiente manera. Esta animación, tomada del proyecto Descartes, muestra cómo al acercarse el punto Q hacia el punto P, llegamos a igualar
a la pendiente de la recta tangente. Empezamos con un punto, en lugar del punto P, vamos a darnos un punto X con su ordenada f de x. Establecemos un valor delta x, de modo que este punto tiene coordenadas x más delta x y f de x más delta x. Y hemos establecido entonces que la tangente del ángulo beta viene dada por el límite de la pendiente de la recta secante. Nótese también, ¿no? Siento que si este punto Q se va desplazando hacia el punto P, ¿no? Este valor delta x se hace cada vez más pequeño, por lo tanto podemos decir que delta x tiende a 0. Y podemos escribir esta ecuación que dice: la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas x f de x se representa por la tangente del ángulo beta. La tangente del ángulo beta, que es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x. En lugar de escribir delta y, hemos de escribir, en lugar de delta y, la diferencia de la ordenada f de x más delta x menos f de x, de tal manera que queda expresada de esta forma. Esta expresión, este límite, se conoce como la derivada y'. Se escribe también la derivada de y respecto de x, también f' de x, y los textos de origen ruso adoptan esta nomenclatura, derivadas respecto de x. Todo ello entonces nos está ayudando a interpretar la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas x, f de x. Entonces recordemos con esto que la derivada de una función representa la pendiente de una curva en un punto. Y esa pendiente es una variable que depende del punto porque va a ir cambiando de posición y por consiguiente también ha de cambiar su valor. Estudiemos este primer ejemplo para poder entender lo que representa la pendiente de una curva. Entonces nos piden hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de coordenadas 1,3 para la función f de x igual x al cubo más 2. Tenemos que hacer uso entonces de lo que es la definición de la derivada, que tiene esta expresión, ¿no? Esta es la función f de x, que la vamos a poner aquí, y la función f de x más delta x simplemente resulta desemplazar en lugar de esta x, f de x más delta x, por consiguiente también afectará a este valor que toma la forma x más delta x elevado al cubo. Estas indeterminaciones que se forman al aplicar este límite siempre tienen la forma 0 sobre 0, ¿no? Porque delta x tiende a 0, esto se hace 0, se igualan este término con este otro, se cancelan y se forma la indeterminación 0 sobre 0. Para resolverla simplemente acá vamos a desarrollar este binomio elevado al cubo. Recordemos que el cubo de un binomio es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y tenemos más 2 que tenemos aquí y menos esta función. Al aplicar este signo menos a toda esta función, cambia también este signo, algo con lo que se debe tener siempre bastante cuidado. En esta expresión podemos ver que este valor x cubo existe con valor negativo y positivo y este valor 2 también. Por consiguiente, podemos cancelar x cubo y también podemos cancelar 2. De todo lo que resta, se tiene como factor común delta x, que podemos factorizar para quedar de esta manera.
Factorizando delta x, sale de aquí, solo queda de 3x al cuadrado. Acá nos queda todavía un delta x y aquí nos queda delta x elevado al cuadrado. Delta x entre delta x es 1, por lo tanto también podemos cancelar. Y ahora solamente hay que aplicar el límite a esta expresión. Haciendo ese trabajo, entonces tenemos, si delta x tiende a 0, este desaparece y nos queda simplemente 3x al cuadrado. Esta expresión representa, ¿no es cierto?, la pendiente de la curva en el punto dado. Entonces, esa pendiente es ahora 3x al cuadrado. En el punto de coordenadas 1, 3, habrá que reemplazar simplemente el valor de x, que es 1, y obtener este valor de 3 para la pendiente en este punto. Acá tenemos la ecuación que representa la pendiente en cualquier punto, donde podemos reemplazar los valores de x que queramos. Específicamente para el punto 1, esa pendiente vale 3. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Primero, ¿no es cierto?, que como es un valor positivo, ¿no?, tiene inclinación positiva, es decir, la tangente está cortando, el ángulo está cortando, ¿no es cierto?, en un valor 3. Si dibujamos la gráfica, vamos a tener esta gráfica. En el punto de coordenadas 1 para x y 3 para y, dibujamos esta recta tangente de color azul. Este ángulo representa la tangente de la curva en este punto. Y tiene valor 3. ¿Qué significa? ¿No? Este cateto 3 sobre este cateto 1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de este ángulo, y tenemos completa la explicación de lo que significa la pendiente de una curva en un punto. Veamos este otro ejemplo, en el cual ahora no nos dicen hallar la pendiente, sino nos dicen hallar la derivada. Representa lo mismo. Entonces, aplicamos la definición de la derivada. Esta de ser nuestra función f de x, que vamos a reemplazar acá, y en lugar de f de x más delta x, tendremos que cambiar esta x por x más delta x. Entonces, nos queda la expresión de esta forma. La derivada de y respecto de x es este límite cuando delta x tiende a 0. Si este se hace 0, otra vez la forma indeterminada 0 sobre 0. El artificio utilizado para desaparecer radicales es multiplicar y dividir todo por la conjugada de esta expresión. Es decir, multiplicamos y dividimos por el mismo valor del numerador con este signo cambiado. De esa forma no varía la expresión matemática. En el numerador se forma una diferencia de cuadrados en la cual podemos aplicar el producto notable correspondiente y desaparecer los radicales. Es decir, nos queda el primer término, x más delta x más 2, que es este término que está acá, menos este otro término que queda aquí. Recordemos siempre que este signo menos ha de multiplicar también a este valor menos 2. Ahí, como podemos ver, nuevamente podemos realizar cancelaciones. El 2 se cancela, la x también, luego queda simplemente delta x, y aquí también delta x, que dividiendo es igual a 1, y también se puede eliminar. Ahora sí podemos aplicar el límite, ¿no? Si este valor tiende a 0, ya ha desaparecido la indeterminación porque este signo se hace positivo. Si este es 0, ambos términos son iguales, tendremos 2 veces ese mismo valor, ¿no? Delta x tiende a 0, 2 veces la raíz de x más 2. Y de esa forma hemos obtenido la derivada de esta función, ¿no? Derivada que también representa
la pendiente de esta curva para cualquier punto X que nosotros queramos encontrar. Un nuevo ejemplo que nos dice ahora hallar de y de x, ¿no? Diferentes formas de pedir lo mismo. La definición de la derivada y su aplicación a la función que estamos considerando. Entonces, f de x más delta x es esta expresión para este término y esta otra expresión para este otro término. La función original f de x menos f de x, aquí está menos la primera parte y menos la segunda parte. Hemos agrupado de esta forma para poder aplicar la conjugada a esta parte solamente y desarrollar lo demás como ya lo hacíamos en anteriores ejemplos. Entonces desarrollamos el cuadrado del binomio, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y a esta parte multiplicamos y dividimos por su conjugada. Al multiplicar y dividir por su conjugada este término multiplicado por este otro nos da una diferencia de cuadrados. Nuevamente podemos hacer desaparecer los radicales. Al mismo tiempo ya podríamos desaparecer x al cuadrado porque tiene aquí signo positivo y tiene ahí signo negativo. Tendríamos lo siguiente. Este término con signo sin radical menos este otro término sin radical. Elevándose al cuadrado desaparecen las raíces. Acá también podemos cancelar delta x y nos queda delta x como factor común de todos los términos que tenemos en el numerador. Factorizamos delta x, cancelamos con el denominador y aplicamos el límite. Este valor desaparece, queda solamente 2x. Este delta x se hace 0 y tenemos 2 veces la raíz. 2x y 2 veces la raíz. Entonces, la derivada de esta función respecto de x es igual a 2x más 1 medio de la raíz de x. Otra forma entonces de ir encontrando una derivada. La definición de la derivada permite también deducir todas las fórmulas de derivación que se tienen. Vamos a empezar con un ejemplo que dice hallar la derivada del seno de x. Aplicamos la definición y tendríamos lo siguiente. La función f de x es esta que está aquí. La función incrementada f de x más delta x es el seno de x más delta x. Entonces, tendremos que desarrollar el seno de la suma de dos ángulos. Recordemos, eso es igual seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo y seno del segundo ángulo. Tendríamos esa expresión. Seno del primer ángulo, coseno del segundo, más coseno del primer ángulo, seno del segundo. Esta es una identidad trigonométrica que se utiliza bastante y recomendamos recordar siempre de memoria esta expresión. No es muy difícil, ¿no? En el caso del seno, el signo es igual. Para el coseno veremos que es alterno. A partir de esta expresión, tendremos que buscar la forma de resolver este límite. Recordemos que cuando hacíamos límites trigonométricos teníamos dos identidades importantes. Una que decía el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Y el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 0. Entonces tendremos que buscar la forma de encontrar esa expresión. Fíjense que aquí tengo coseno delta x y aquí tengo simplemente seno que podría factorizar.
de este término y de este otro el valor seno de x. Como nos interesa que aparezca 1 menos coseno delta x, factorizamos menos seno de x obteniendo lo siguiente. Factorizamos menos seno de x y obtenemos 1 menos coseno delta x sobre delta x, que nos ha de permitir resolver ya este límite. Y en este otro término vamos a tener seno delta x sobre delta x. Distribuyamos el denominador a ambos términos, a este primero y a este segundo, y tendríamos lo siguiente. Entonces, ahora es posible aplicar el límite a este sector, que ya sabemos, ¿no es cierto? Ese límite vale 0. Y podemos aplicar también el límite a esta otra parte, que como conocemos también es un límite que vale 1. Por consiguiente, este término desaparece y nos queda simplemente coseno de x. Entonces, estamos hallando que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Fórmula que nos ha de permitir en temas sucesivos simplemente ir aplicando directamente el concepto de la derivada a través de las fórmulas. Tenemos un nuevo ejemplo y es bueno que este ejemplo sea hecho ahora por cada uno de ustedes. Se recomienda detener el video y resolver el problema. Una vez que lo tengan resuelto, reanuden el video para ver de qué forma debía haberse procedido en este caso. Tendríamos lo siguiente. Pues tenemos ahora la función incrementada coseno de x más delta x. Es el coseno de la suma de dos ángulos. Acá también les decía, recordar siempre para el seno y el coseno son fórmulas que se utilizan bastante. Entonces, para el caso del coseno, coseno del primero, coseno del segundo, este signo va alternado, menos el seno del primero por el seno del segundo. Ese desarrollo lo tenemos aquí, coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Este signo para más es menos y para menos es más. Otra vez, ¿no es cierto? Aquí tengo coseno de x, aquí tengo coseno de x. Puedo factorizar menos coseno para obtener lo siguiente. Factorizamos menos coseno y tendríamos esta expresión. Dividida entre esta nos va a dar el límite correspondiente y también entre esta nos da el límite que ya conocemos. Repartimos el denominador para que quede de manera más clara. Este límite es conocido, vale 0. Este límite es conocido, vale 1. Reemplazando, este valor es 0, todo este término desaparece, nos queda simplemente menos el seno de x, que es la derivada que pedíamos encontrar para este caso. Entonces, podríamos ir deduciendo todas las fórmulas que se tienen en cualquier formulario, pero aquello demoraría bastante. En lo sucesivo, para el siguiente tema, hemos de desarrollar las fórmulas, simplemente aplicarlas de acuerdo a los formularios que tenemos. Tenemos un nuevo ejemplo en el cual podemos ver ya la aplicación de la fórmula correspondiente a la definición de la derivada. Tenemos la función incrementada menos la función original. Vamos a desarrollar este binomio elevado a la cuarta potencia. Recordemos que para hallar los coeficientes de este binomio elevado a la cuarta, debemos acudir al triángulo de Pascal, que nos permite tener el desarrollo para el cuadrado, para el cubo y para la cuarta potencia. Los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1. Aplicando aquello, entonces tendríamos 1, 4, 6, 4 y 1. ¿no? Las potencias de x van disminuyendo
Y las potencias de delta x, aquí no hay delta x, aquí aparece con grado 1, aquí cuadrado, cubo y cuarta, y está desarrollado este binomio elevado al cuadrado. Podemos ver la desaparición de esta variable porque son términos iguales, y quedaría por eliminar estos dos radicales que ya lo sabemos, se aplica simplemente la conjugada. Entonces tendríamos esos términos, multiplicamos por su conjugada, y en el numerador se forma una diferencia de cuadrados de este otro término que hemos ya trabajado. Factorizamos delta x, trabajamos todavía acá la parte del numerador, obteniendo este valor en el cual también se cancela x y aparece delta x como factor común de ambos términos. Procederemos a factorizar este valor delta x. Entonces ya se ha factorizado de este y este otro término y se puede cancelar. Y aplicando el límite desaparecen todos los términos que tienen delta x, que son estos que están acá, queda simplemente 4x al cubo. Y en este segundo caso, este se hace 0, tengo dos veces esta raíz. Como podemos ver, un poco de práctica nos hace resolver ya los problemas con bastante facilidad. Dejamos este ejercicio para que lo pueda resolver cada estudiante a modo de practicar un poquito lo que estamos haciendo el día de hoy. Detengan el video un momento, resuelvan el problema y después pueden comparar con lo que vamos a mostrar a continuación. Tenemos la fórmula. Para nosotros eso es f de x, esa es la función incrementada, y aplicando a la expresión que determina la pendiente, tendremos esa expresión matemática. Se trata ahora de eliminar esos radicales elevados al cubo. Obviamente la diferencia de cuadrados no es útil ahora, pero sí lo es esta expresión que representa la diferencia de cubos. Este producto notable puede ser aplicado a ese ejercicio de la siguiente manera. Hacemos a igual a la primera raíz y b igual a la segunda raíz. Es decir, para nosotros a asume este valor, que es lo mismo que esto, y b asume este valor, que es lo mismo que esto. En lugar de a, hemos de reemplazar esto, en lugar de b, hemos de reemplazar esto, y en base a eso vamos a reemplazar todos los términos que quedan en el producto notable. Obviamente, si esto es a al cuadrado es este término elevado al cuadrado, tendremos 2 tercios. Si esto es b, ¿no? Cuando tenga que hallar b cuadrado, simplemente elevo este b al cuadrado, este también al cuadrado, nos queda x elevado a 2 tercios. Para hallar a al cubo y b al cubo, resulta una cosa interesante, porque si yo elevo este término al cubo, este exponente se hace 1 y me queda simplemente x delta x. Y lo propio, si tengo que hallar b al cubo, al elevar esto al cubo, me queda x elevado a 3 tercios, que es lo mismo que 1. Por consiguiente, quedaría de esta forma el producto notable. Tengo en lugar de a esto, en lugar de b esto, aquí está al cuadrado. Estos son los valores de a y b que hemos definido. Y b al cuadrado es esto elevado a 2 tercios. Es igual a este término elevado al cubo, que elimina el radical al cubo, y acá también. Puedo cancelar x, ¿verdad?
y me quedaría simplemente delta x. En nuestro ejercicio, en el que tenemos que resolver, que está aquí, este término ya está presente, este término está acá presente. Lo que tenemos que hacer es añadir un término como este, pero para que no varíe esta expresión matemática, hemos de dividir y multiplicar por la misma cantidad. Por tanto, a esa expresión multiplicamos y dividimos por esa otra. Como ya sabemos y hemos encontrado acá, ¿no es cierto?, el producto de esto por todo esto, que es lo mismo que está acá, es igual a delta x. Y en el denominador nos queda este delta x multiplicado por todo esto. Ahí tenemos delta x, que podemos cancelar con esta delta x, eso es igual a 1. Y ahora sí, aplicar el límite, ¿no? Pues aplicando el límite, este valor se hace 0, este también, y nos quedaría la expresión matemática de esta forma. 2 tercios, como sabemos, x elevado a 1 tercio por x elevado a 1 tercio es lo mismo que x elevado a 2 tercios. Sumando los exponentes, tengo 1, 2, 3 veces la expresión x elevado a 2 tercios, que representa la pendiente de la curva. Nos decían, hay esa pendiente de la curva en el punto de coordenadas 1, 1, y nuevamente esa pendiente asume un valor igual a 1 tercio. Si dibujamos la función y dibujamos la pendiente, en esta parte que concierne, en esta rama, digamos, de x al cubo, recordemos que continúa por acá. Entonces, para el punto de coordenadas 1, 1, estamos encontrando una pendiente igual a 1 tercio. 1 de cateto opuesto, 3 de cateto adyacente. Es decir, se forma un triángulo así, ¿no? La pendiente, que es la tangente de este ángulo al que llamamos beta, ¿no es cierto?, es igual a 1 tercio. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 3, 1 tercio. Eso está expresando entonces la derivada de la función en ese punto. Bueno, una derivada también representa una razón de cambio. ¿Y qué es una razón de cambio? Si dan lectura a esa diapositiva, entiéndase, ¿no es cierto?, que es la forma en la que una variable cambia respecto a otra. Esta otra generalmente es el tiempo. Los ejemplos más conocidos de razones de cambio son, por ejemplo, la velocidad, ¿no?, variación del espacio respecto al tiempo, ¿no?, derivada del espacio respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a llegar a ver. Si una pelota está inflando, está cambiando su volumen respecto al tiempo. Esa variación siempre es por unidad de tiempo. Cuando tenemos la velocidad, decimos, estamos caminando, por ejemplo, a 5 kilómetros por hora. Es la velocidad promedio a la que camina una persona. Si estamos inflando una pelota, podemos decir, está ingresando, qué sé yo, 30 centímetros cúbicos por segundo. Entonces tenemos una unidad de volumen respecto del tiempo. La aceleración también es otra razón de cambio. ¿Qué está cambiando cuando aceleramos? La velocidad. Variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esas son razones de cambio. Veamos esta función volumen que varía respecto al tiempo t. Entonces tenemos la función volumen respecto del tiempo. Entonces vamos a buscar la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, que la podemos expresar como delta de volumen respecto del tiempo. La función f de t más un delta de tiempo.
menos la función original sobre un delta de tiempo nos estará expresando, ¿no es cierto?, esta razón de cambio. Pero lo que nos interesa es la razón de cambio instantánea, y para eso tendremos que tomar el límite de esta expresión cuando delta t tiende a 0. Es decir, ¿no es cierto?, tomamos que el límite del delta b sobre delta t cuando delta t tiende a 0 ya se puede expresar como la derivada del volumen respecto del tiempo, y es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la función f de t más un incremento de tiempo menos la función f de t sobre el incremento de tiempo. Como podemos ver, este límite es muy parecido al de la definición de la derivada y representa también una razón de cambio. Entonces, tiene que entenderse, ¿no?, que la derivada puede tener estos dos conceptos: ser la pendiente de una curva, pero también representa una razón de cambio instantánea de una expresión dada por unidad de variación de otra, en este caso, el tiempo. Para ilustrar esta definición, acudamos al siguiente ejemplo. Tenemos un enunciado que nos indica que un proyectil está siendo lanzado con una velocidad inicial y un ángulo alfa, y su recorrido viene expresada por esta ecuación. Como sabemos, al estar x elevado al cuadrado y ser y lineal, representa una parábola. Y al tener el signo negativo, es una parábola que abre hacia abajo, clásica forma del movimiento de un proyectil. Si nosotros queremos hallar, entonces nos piden, ¿no es cierto?, dice, la razón de cambio cuando x vale 20, cuando x vale 100 y cuando x vale 120, nos están pidiendo ver cómo está cambiando la derivada de y por unidad de variación de x para cada uno de estos valores de x. Procedemos a aplicar la definición, en este caso definición de razón de cambio en función de x y de y. Y para ilustrar mejor, dibujemos el recorrido del proyectil. Entonces estará representada por esa parábola, y lo que nos están pidiendo es saber para cada instante donde hay esa velocidad inicial, cómo está cambiando de y de x cuando este de x vale 1. Eso está expresando la tangente de este ángulo también, este cateto sobre este otro, ¿no? Pero este otro siempre ha de estar en la razón 1. Entonces, procedemos a encontrar inicialmente la razón de cambio de y respecto de x. Aplicando esa definición, hemos de tener lo siguiente, ¿no?, la función incrementada menos la función original, que era esta, sobre delta x. Acá tendríamos que desarrollar este binomio al cuadrado y multiplicar por este valor 0,05, negativo, 0,05, ¿no? Tendríamos el cuadrado del primero multiplicado por menos 0,005. El doble producto vamos a tener 0,01 del primero por el segundo, también negativo porque este signo afecta a todo, y el cuadrado del segundo multiplicado por el mismo factor. Acá multiplicamos el signo, este se va a hacer positivo y este negativo, y eso nos permite la cancelación de esos términos, quedando simplemente estos dos, de los cuales se puede factorizar delta x y cancelar. Entonces, este término, que es el único que tiene delta x, desaparece y me queda simplemente este valor y este otro, que representa la razón de cambio de y respecto de x, ¿no?
Nuevamente nos pedían, ¿no?, en el ejercicio ver qué pasa con esa razón de cambio cuando x asume ciertos valores. El primer valor que nos pedían encontrar era saber qué pasa cuando x vale 20. Entonces, tenemos esa razón de cambio. Queremos saber qué pasa cuando x vale 20. Entonces, reemplazamos el valor 20 en esa expresión que hemos encontrado, obtenemos este valor. ¿Qué representa este valor? Ese valor representa cuánto se desplaza y por unidad de desplazamiento de x. Es decir, si nos vamos a la parábola y nos vamos al punto de x igual a 20, tenemos ese valor de la velocidad del proyectil que se descompone en ese valor para delta de x, y ese valor sería de y de x que estamos encontrando vale 0,8. Por consiguiente, ¿no es cierto?, establecemos que cuando x se desplaza una unidad en este sentido, y se desplaza 0,8 unidades en este otro. La razón de cambio de y respecto de x vale 0,8. Para el valor x igual a 100, tenemos lo siguiente. Este valor se hace 1 menos 1 es 0. Eso significa que para ese instante no hay variación de y por unidad de variación de x. Esto se puede ver también en el gráfico. Para el valor x igual a 100, simplemente tendremos un desplazamiento en el sentido horizontal, lo que elimina el desplazamiento en el sentido vertical. Se está verificando que de y de x en ese instante, para x igual a 100, vale 0. Luego nos pedían encontrar el valor de esta razón de cambio para x igual a 120. Reemplazando, tenemos ahora el valor menos 0,2 con la característica que se hace negativo. Este negativo significa que el sentido de variación de y ha cambiado. Es decir, ¿no es cierto?, ahora, por unidad de variación de x, en el sentido x, de y se desplaza 0,2 unidades hacia abajo. En el gráfico podemos poner el desplazamiento, la unidad y la razón de cambio de y de x con el valor negativo. Este concepto de razón de cambio ha de resultar muy útil posteriormente cuando hagamos las aplicaciones de la derivada. Por lo tanto, no debe olvidarse que la derivada representa dos cosas: una pendiente de una curva y una razón de cambio. Sería muy prudente que cada estudiante ahora pudiese trabajar estos dos problemas utilizando lo que acabamos de mencionar, usando siempre la definición de la derivada y no derivando directamente. Esperemos que haya el entusiasmo correspondiente para iniciar este hermoso capítulo que es derivación, y que ha de permitir que ustedes, cuando hagamos las aplicaciones, encuentren realmente situaciones muy interesantes que no solamente les sirven para estudiar ingeniería, sino que les van a servir en su diario vivir. Muchas gracias por su atención.